Oliva, muchas gracias por tomar la llamada. Los saludo, muy buenos días, subsecretario. Muy buenos días, Carola. Al contrario, un saludo. Un saludo, muchas gracias. Y bueno, pues para que nos comente sobre este tema, hay mucha polémica que ha generado en muchos padres de familia, unos están a favor, otros en contra, pues para que nos dé detalles cómo se va a cuidar este regreso a clases presenciales, sobre todo para garantizar que se cumplan los protocolos, sobre todo de sana distancia y evitar, bueno, que se generen contagios del COVID-19. Sí, con mucho gusto. Bueno, es una preocupación que tenemos en la Secretaría de Educación Pública y Cultura y es una preocupación compartida por una buena gran parte de la sociedad, el regreso a clases presenciales, porque el regreso a clases presenciales representa la normalidad, el que un grupo de niños o de jóvenes estén conviviendo con un maestro en el aula, llevando a cabo el proceso educativo. Esa es la normalidad que deseamos, que buscamos y que nos parece necesario e incluso urgente regresar a ella. Las condiciones sanitarias nos han impuesto la circunstancia de las clases a distancia, que ha sido un recurso importante que ha permitido que el proceso educativo no se detenga. Es importante el regresar a clases, es importante la educación en el ámbito de la normalidad y es importante también el asunto de la salud. Por eso el sistema a distancia o por línea es un mecanismo que se imaginó, se dio para que el proceso no se detuviera. Sin embargo, hay que regresar a las aulas. Y así como lo expresó nuestro gobernador, el doctor Benro Chamoya, la indicación es que a partir del lunes 31 se convoque a todos los maestros y a los padres de familia sobre todo a que lleven a sus niños a las escuelas para buscar iniciar con este sistema de clases presenciales escalonado, gradual, de acuerdo a las circunstancias que tenga cada centro escolar y cuidando todos los protocolos sanitarios, la sana distancia, la sanitización, la ventilación, el cubrebocas, etcétera, de tal manera que tratemos de inhibir en todo lo que sea posible el contagio que se pudiera dar. Además de que tenemos ya a una parte sumamente importante del Magisterio de Sinaloa con el tercer refuerzo de la vacuna, que garantice de alguna otra manera que este contagio no llegue y si llega que no sea de grandes consecuencias. ¿Qué tal, subsecretario? Muy buenos días. Le saluda Axel Avendaño. Preguntarle, pues han estado teniendo varias reuniones a lo largo de la semana. Entiendo que el día de ayer también tuvieron una larga reunión con pues autoridades de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles fueron los parámetros que vieron, las estadísticas, las cifras, los números o los argumentos que tomaron en cuenta para decidir finalmente que ya era momento, este lunes 31 de enero, de volver a clases presenciales? Sobre todo que en principio se empieza a notar una desaceleración en el índice de contagios y incluso en los últimos días de esta propia semana ya una baja en los contagios. Ese dato sobre todo es el que ha permitido al gobernador del estado tomar la decisión de llamar a que las clases se inicien de manera presencial a partir del lunes 31. La desaceleración en los contagios. ¿Y qué opina usted también de, bueno, esta opinión que le he escuchado en diversas ocasiones al subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gatell, que dice que las escuelas pues no son los centros, digamos, los focos más grandes de contagios y que por lo mismo es sano regreso a clases? Entiendo que ustedes coinciden con esta postura. Sí, mire, eh, de los 32 estados de la República, actualmente solamente 11 estados, entre ellos el nuestro, no se encuentran trabajando en clase presencial. Mm, y bueno, a nivel nacional, en el ámbito escolar, no se nota una incidencia preocupante en los estados que están trabajando en la presencial. Ahora, los casos que nosotros tenemos en Sinaloa
sobre todo se presentaron en esta cuarta ola de manera más pronunciada en los primeros días de este año, de este mes de enero. Esto significa que estos contagios no se hicieron al interior de las aulas, de las escuelas, sino fueron producto de otras razones, sobre todo de las reuniones naturales que se llevan a cabo en el mes de diciembre. De tal manera que seguimos ahorita en clases virtuales y hay una incidencia de contagios, pero no han sido propiamente al interior de las escuelas. Por lo tanto, bajo esa consideración, creemos que con todos los protocolos y cuidados necesarios y pertinentes, se puede regresar a las aulas, como lo comentamos, de acuerdo a las circunstancias de cada centro escolar y de manera escalonada, sino con la plenitud de los grupos, sí, dividirlos en partes y en la semana llamar a unos y luego llamar a otros, de tal manera que se pueda ir entrando al proceso normal de la presenciabilidad. Ok, subsecretario, preguntarle también en este tema de las escuelas que van a regresar, si serían en su totalidad o tienen algún estimado de cuántas sí están en condiciones de regresar, sobre todo de que ya se ha dicho anteriormente que hay vandalizadas o hay incluso que no tienen los servicios básicos. Entonces, ¿cuántas escuelas estiman que regresen a clases presenciales y también cuántos estudiantes? La convocatoria es general para todas las escuelas, y ciertamente hay algunas escuelas que tienen problemas de infraestructura e incluso problemas dejados por el vandalismo de que fueron objeto. Pero no son muchas las escuelas que están en esa condición, y es asunto que ya se está atendiendo tanto por la Secretaría como por el Instituto de Infraestructura Física Escolar. De tal manera que creemos que la inmensa mayoría, si no el total de las escuelas, de las 6.700 que tenemos en el estado, estarían en condiciones de regresar. En el caso de los padres de familia que pues no están seguros de mandar a sus hijos a las escuelas, incluso pues hay opiniones diversas, ¿no? Algunos sí los van a mandar, otros no. Para el caso de los que no quieran, ¿qué opción tienen para que no pierdan precisamente su educación? ¿Continuarán a distancia o cómo lo van a aplicar ustedes? Sí, tendríamos que buscar un mecanismo. La invitación a los padres de familia es que lleven a sus niños a la escuela con todos los cuidados que indica la circunstancia. Esa es la convocatoria. Sin embargo, habrá, porque esto es sobre todo un llamado a la razón y a la conciencia, y sobre todo a la voluntad de los padres de familia para que lo hagan. Pero aquellos que no lo hagan, tendremos que buscar un mecanismo que permita mantener el proceso con aquellos niños que no puedan o no quieran acudir a las escuelas. Preguntarle también, subsecretario, ¿han notado una caída en la matrícula de alumnos en la educación básica en lo que ha habido de la pandemia? Y no sé si tuvieran un estimado. Se ha dicho, en efecto, que pues muchos niños prácticamente han dejado las escuelas ante la imposibilidad de seguir en el modelo virtual, hablando sobre todo de comunidades vulnerables. ¿Tienen un estimado sobre esta caída en la matrícula? No es un dato tan considerable. La deserción escolar se manifiesta de manera ordinaria, a pesar de que tengamos el sistema normal de clases presenciales. Y lo que tenemos es marginal, no es trascendente. Aquellos niños que no se han podido conectar por alguna razón, tenemos la buena disposición de los maestros de que los buscan para tratar de encontrar un mecanismo que permita integrarlos al proceso. Pero no es un dato que nos alarme.
En cuanto al rezago educativo, ¿cómo estamos, subsecretario? Se habla pues que también en esta pandemia ha impactado precisamente por aquello de que no se ha podido tener clases presenciales y muchos estudiantes pues no tienen los medios de internet o de la tecnología pues para seguir las clases en línea. No, sí, desde luego que hay que reconocerlo, que es una área de oportunidad o limitación que se presenta. Sin embargo, en el ámbito de las circunstancias de crisis que tenemos, eh, el sistema, el sistema a distancia, pues es el sistema que nos ha permitido mantener el proceso educativo en el Estado. Más quisiéramos hacer y precisamente por eso buscamos a la brevedad que lleguemos a la presenciabilidad para evitar este tipo de limitaciones que tenemos. Pero aquellos niños que no tienen, están los maestros en las escuelas y con la consigna de tratar de dar con ellos, de buscarlos y, como dije hace un momento, integrarlos al proceso. En esta decisión, subsecretario, ¿se ha tomado en cuenta la opinión de los sindicatos por aquello de que, pues, si estuvieran a favor o en contra precisamente de regresar a clases presenciales el próximo lunes? Yo creo que, mire, es un asunto que creo que cae en el ámbito del sentido común. Los sindicatos son órganos importantes para la conducción del proceso, puesto que ellos tienen una preocupación que creo que es compartida de buscar la integridad de los compañeros maestros, de buscar preservar su derecho y demás. Pues hay una comunicación, aunque desde luego sí le digo que esta es una decisión que se toma por parte de la autoridad del Estado y la autoridad educativa. Muy bien, entonces muy atentos. El llamado es que, pues, el próximo lunes a clases presenciales de manera escalonada y con todos los protocolos, subsecretario. Así es, invitado a todos los padres de familia, el magisterio estatal al que le debemos mucho reconocimiento por todo eso, para que el lunes iniciemos clases presenciales. Muchas gracias por tomar la llamada y por esta información tan importante para la ciudadanía sinaloense. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Carol, Axel, muchas gracias. Buenos días. Él fue el subsecretario de Educación Básica de la CEPIC, Horacio Lora Oliva, con el tema de regreso a clases. Ya escuchaba usted, el próximo lunes regresan a clases presenciales. Será de manera escalonada para aquellos de que no están de acuerdo con este regreso y no quieran mandar a sus hijos. Se va a buscar algún mecanismo precisamente para que no pierdan su educación y continúen desde casa. Vamos a estar muy atentos, Axel, sobre este tema para ver cómo se desarrolla, pero ya el próximo lunes a las aulas. Así